Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy les voy a explicar en qué consiste la ecuación contable. La ecuación contable es una herramienta básica de la contabilidad que permite medir los cambios del activo, pasivo y patrimonio. La fórmula es la siguiente. El activo es igual al pasivo más el capital, de la cual podemos despejar que el pasivo es igual al activo menos el capital, y también podemos ver que el capital es igual al activo menos el pasivo. Sin embargo, es importante ahora que veamos cada uno de estos conceptos, qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el capital. Activo es todo lo que le pertenece a la empresa. Tal como les había explicado en una anterior clase, la empresa se establece como un ente distinto a sus propietarios. En otras palabras, el dinero de los propietarios no se tendría que mezclar con el dinero de la empresa. Es decir, cuando formamos una empresa, decimos que esta empresa existe al margen de el patrimonio de los que integran esa empresa. Ese es el concepto de ente contable, algo distinto. Entonces, este ente contable, esta empresa, percibe a los dueños como si tuviera una deuda, ¿ya? En otras palabras, el patrimonio de la empresa es algo que se debe a los dueños, ¿ya? Entonces, en ese sentido, recapitulando, activo es todo lo que le pertenece a la empresa. Como ustedes pueden ver en el gráfico, por ejemplo, la empresa puede tener dinero en caja. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos, por ejemplo, un negocio que consiste en brindar cursos de formación a los estudiantes, entonces vamos a tener una determinada cantidad de recursos en caja para las operaciones diarias, ¿no? Por darles una idea, si de pronto uno de los estudiantes viene a pagar por sus cursos de capacitación, entonces tenemos que tener el dinero para poder dar el cambio. A eso se refiere el dinero en caja. Eso es parte de lo que tiene la empresa. Podemos tener dinero en los bancos, es decir, nuestro centro de formación cuenta con una parte de ese dinero en los bancos. Entonces, eso forma parte de los activos. La mercadería y las propiedades que podamos tener, por ejemplo, si estamos armando nuestro centro de formación educativa, forman parte de los activos las computadoras, las pizarras, en fin, todo aquello que pertenece a la empresa es el activo. Ahora bien, como habíamos visto, la ecuación fundamental nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, ¿no? Desde ya ahí, si ustedes se darán cuenta que todas las cuentas del activo tienen que ser iguales a lo que hemos puesto nosotros en la empresa, o sea, como dueños, más lo que nos hemos prestado. Por esa razón es que decimos que el pasivo son las obligaciones que tiene la empresa con terceros. En otras palabras, todo lo que debe la empresa se constituye en pasivos. Por darles una idea, ¿no? Si para formar nuestro centro de formación educativa nos hemos prestado dinero del banco, entonces ese dinero del banco forma parte de los pasivos de la empresa. Así funciona, ¿no? También están las cuentas por pagar, por darles una idea. Nos han dado las computadoras a crédito, entonces esas son cuentas por pagar, forman parte del pasivo. También las cuentas con los proveedores que tengamos.
El patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo. Es el capital social, es decir, es el dinero que hemos puesto para que funcione la empresa. También están las donaciones dentro de estas cuentas y las reservas que podamos constituir para el funcionamiento de la empresa. Ahora bien, ¿qué cambios pueden existir en la ecuación contable? Puede haber un incremento del activo y el patrimonio. En otras palabras, podemos comprar más cosas, podemos poner más dinero en el funcionamiento de la empresa. Puede haber una disminución del activo y el pasivo. En otras palabras, puede ocurrir que lo que vamos a hacer es vender las computadoras, podemos dejar de utilizar los muebles y por lo tanto eso va a hacer que disminuya nuestra deuda. Puede haber un incremento del activo y pasivo y una disminución del activo y puede también haber incrementos y disminuciones del activo. Esto lo vamos a entender de mejor manera con un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si se incrementa un activo, se debe disminuir otro activo en un importe o valor igual. En otras palabras, dentro de la ecuación contable, es muy importante que mantengamos el concepto de identidad. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar un balance general para suponer del señor Juan López al 20 de octubre de 2012. Todos los conceptos vamos a ver con detalle más adelante, ¿no? Lo que ahora quiero ilustrar es cómo funciona la ecuación contable, que como habíamos dicho, no es otra cosa que la igualdad entre el activo más el pasivo más el patrimonio. Entonces, lo que vamos a decir que lo que tiene la empresa en caja, digamos, es 1.000 bolivianos. En bancos tiene 5.000 bolivianos. ¿Me entienden? O sea, en la caja de la empresa hay 1.000 bolivianos, en los bancos hay 5.000 bolivianos. Entonces, el total del activo es igual a 6.000 bolivianos. Ahora bien, ¿de dónde vienen esos 6.000 bolivianos? Vienen del patrimonio. El patrimonio es igual a 6.000 bolivianos. En el inicio de nuestra empresa, no nos hemos prestado de nadie, por lo tanto, no debemos a nadie. Por eso, en este caso, el pasivo es igual a 0. Entonces, si sumamos el pasivo más el patrimonio, lo que vamos a tener son 6.000 bolivianos. Ese es el monto con el cual están haciendo nuestra empresa. ¿Notan? Activo igual a pasivo más patrimonio. Ahora bien, a continuación, el señor Juan López decide comprar equipo de oficina por 400 bolivianos y un computador por 1.800. Valor que paga con un cheque del banco, lo cual nos permite visualizar el cambio de su situación financiera de la siguiente manera. Vamos a decir muebles de oficina, así se llaman las cuentas. Estas cuentas, por si acaso, tienen una clasificación que más adelante en sucesivas clases les voy a explicar cómo funciona, ¿no? En realidad no es complicado, ¿no? En realidad cada una de estas transacciones está relacionada a una cuenta que tiene un clasificador, es decir, un nomenclador, algo que le da nombre. Entonces decimos, el señor Juan López decide comprar equipo de oficina por 400 bolivianos, ¿no? Noten ustedes que estamos diciendo equipo de oficina por 400 bolivianos y un computador por 1.800, valor que paga con un cheque de banco. Si notan, en nuestro anterior
caso teníamos 1.000 bolivianos en caja y en bancos teníamos 5.000 bolivianos. Entonces noten ustedes qué es lo que pasa. Cómo estamos pagando por los muebles de oficina 400 y por los equipos de computación 1.800, ambos suman 2.200. Esos 2.200 estamos sacando de los bancos que teníamos, o sea, de los depósitos que teníamos en el sistema financiero. Si suman 2.800 más 400 más 1.800, vamos a tener los 5.000 bolivianos que antes teníamos en los bancos, ¿no es cierto? De esa manera, el monto de nuestro activo sigue siendo 6.000 bolivianos, que además corresponde al patrimonio que teníamos de 6.000 bolivianos. Se aumenta un activo por aumento de un pasivo o patrimonio en un importe igual. En otras palabras, de esta forma es lo que hemos hecho. Ahora vamos a ver cómo es que se tiene que manejar la igualdad de la ecuación cuando nos prestamos de un banco por 50.000 bolivianos a 3 años. Desde ya, como hemos aprendido, el pasivo no es otra cosa que las obligaciones que tenemos con terceros, lo que debemos a otras personas. Entonces, en ese caso, lo que va a ocurrir es que eso ya tiene que formar parte del pasivo, tal como hacemos ahora, ¿no? Entonces, anotamos dentro de las cuentas del pasivo los documentos por pagar, en este caso 50.000 bolivianos, ¿no? Y el patrimonio es 6.000 bolivianos. Entonces, la suma del pasivo y el patrimonio es 56.000 bolivianos. Ahora, ¿qué es lo que pasa por el lado del activo? Por el lado del activo tenemos 1.000 bolivianos, pero este dinero que ahora debemos forma parte de nuestros activos. En otras palabras, a los 2.800 bolivianos que teníamos en los bancos, ahora sumamos los 50.000 bolivianos. Tenemos entonces 52.800 bolivianos. Los muebles de oficina tienen un valor de 400 bolivianos y el equipo de computación 1.800 bolivianos. De esta manera, los activos que tiene la empresa alcanzan a 56.000 bolivianos. El total del pasivo y el patrimonio alcanza a 56.000 bolivianos. Ahora bien, también tenemos que ver, como habíamos visto en nuestra clasificación inicial, que se puede disminuir un activo y a la vez disminuir un valor del pasivo. Por ejemplo, el señor López abonó el préstamo tenido en 10.000 bolivianos. Entonces, ya con lo que le estoy explicando, lo que va a ocurrir es que la deuda va a pasar de 50.000 a 40.000 bolivianos. ¿Cómo estamos calculando esto? Muy simple. Estamos diciendo que estamos abonando a esta deuda 10.000 bolivianos. ¿Con qué plata lo vamos a hacer? Con la plata de los bancos, ¿no? Entonces, ahí vamos a notar que teníamos 52.800 en bancos, ahora vamos a tener 42.800 y nuestra deuda va a disminuir a 40.000 bolivianos. En ese sentido, el total de nuestro activo va a ser 46.000 bolivianos y el total de nuestro pasivo más patrimonio va a ser de 46.000 bolivianos, ¿no? Por efectos contables, nunca hay que olvidar las firmas de legalización correspondiente, ¿no? Entonces, en esta pastilla que estoy incluyendo en Classroom, ustedes pueden tener los elementos centrales de lo que significa la ecuación contable. El día jueves voy a esperar las dudas que ustedes tengan.